Esto es ¡Qué bárbaros! Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Salvador Álvarez, Chaválvarez para los cuates, y les recuerdo que toda opinión vertida en estas cápsulas y videos es mi mera responsabilidad, mi muy particular punto de vista y pues a quien le venga el saco, que se lo ponga. Gracias por estar con nosotros, por seguirnos en YouTube. Muchísimas gracias por su apoyo, por sus likes. Es muy padre saber que están ahí del otro lado apoyando pues estas cápsulas y programas informativos que evidentemente pues están a su disposición y a la orden para todos ustedes. Qué gusto de estar aquí este final de domingo 23 de julio del año 2023. Y sobre todo vamos a arrancar con esta buena noticia, que parece que en México ya se está haciendo muy buen cine documental, ya se está haciendo un cine de primera, se están haciendo temas que no se habían tratado, y la verdad que bueno, espero, ahora sí voy a ir al cine, no me voy a perder esta película porque pues sí habla de uno de los personajes más famosos y misteriosos acerca de pues de este crimen organizado, ¿verdad? De este hombre que atraparon hace ya algunos años, que era parte de estos grandes capos del cártel de Sinaloa, ¿verdad? Y qué gusto, felicidades para que el realizador de esta película de la Barbie, muchas gracias, qué bueno, parece que ya están haciendo cine No es de Edgar Villarreal, ¿no? ¿De quién es? ¿Qué? ¿De la muñeca? Ay, no. ¿Por qué me hacen eso? ¿Por qué primero me ilusionan? Dije, al fin vamos a tener una película, un documental bien informado acerca de todos estos casos y demás. ¿Y qué? Y aparte, ¿qué? Con Rosa. Y qué bueno que la gente dice que no hay manipulación, ¿verdad? Pero bueno, en fin, cada quien. Si usted ya vio la película, disfrútela. Después iremos a verla también. O ahí me la platican, por favor, porque... ya, para que ya me había hecho ilusiones. Dije, bueno, algo más allá de lo que ofrecen luego las plataformas sobre estos temas tan delicados en el país. Pero bueno, hablando de estos temas delicados, un tema que ha estado en boga, pero desgraciadamente ha sido pues bastante comercializado, pues ha sido un hecho triste que ocurrió allá en el mes de junio de 1999 y que hasta la fecha se le sigue sacando mucho jugo. Así es ni más ni menos sobre el asesinato de este gran conductor de la televisión mexicana, Paco Stanley. Así es, allá en el mes de junio de 1999, pues alrededor del mediodía, México se tambalea con la noticia del tremendo asesinato que surge con esta estrella de la televisión. Pero bueno, a raíz de esto surge un documental a cargo de ¿quién? ¿Quién es el director del documental? Diego Enrique Osorno, que además es un documentalista serio, ha hecho documentales sobre, pues, acerca del origen del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y demás, y bueno, es el que está a cargo de esta realización. El documental, amigos, lo pueden encontrar en plataforma, aquí en YouTube está gratuito el primer capítulo, y sí dan ganas de seguir viendo la serie. Ya un servidor ya se chutó todo ese show, porque así se llama el show, que es acerca de este conductor de la televisión mexicana, Paco Stanley. Pero hay varias cosas que quedan en duda, porque evidentemente es un hecho que dejó bastante dinero a los medios hegemónicos de ese tiempo de la televisión mexicana antes del siglo XXI. Hay que saber, y vamos a comentar algunos datos curiosos sobre este hecho tan lamentable. Uno de ellos es que por primera vez en la televisión mexicana empiezan a melodramatizar de una forma vil
las noticias de nota roja, es decir, ya empiezan a poner música de fondo, ya como si fuera una película de detectives, empiezan a hacer esta musicalización. ¿Quién realiza esto? Pues en primer lugar Televisión Azteca. Estos grandes monopolios, Televisión Azteca y Televisa, son los que hasta la fecha siguen sacando jugo y partido de este hecho tan lamentablemente atroz. Es un juego de televisoras. Por lo regular, nosotros que luego navegamos en el YouTube y vemos uno que otro reportaje, los reportajes no salen de ahí. ¿Quién planeó este hecho terrible contra Paco Stanley? Si fue Mario Besares, si fue algún capo del narco de ese tiempo, el Señor de los Cielos, por ahí se sigue mencionando en los documentales. Pero hay algunas cosas, queridos amigos, queridas amigas, que pues yo les invitaría a que pues, cambiemos un poquito de perspectiva y nos vayamos con antecedentes acerca de estos hechos atroces. Estas dos televisoras, sobre todo TV Azteca, curiosamente es la que más cacarea y ha sacado más provecho económico sobre la muerte de este conductor. Y estos hechos han sido tan redituables que quién sabe cuánto dinero le siga dejando hasta la fecha este juego de televisoras. A mí en lo particular, ahora que yo vi el documental, no considero que sea tan tendencioso, aunque sí pasa por alto muchas cosas, hay muchas cosas que repiten, hay entrevistas muy interesantes. Pero dentro de todo este planteamiento que hace Osorno en su documental, pues entrevista a Carlos Salinas, sí es Carlos, ¿verdad? Carlos Salinas Pliego, Ricardo Salinas Pliego, Ricardo, ya le estoy cambiando el nombre, lo entrevista a Jorge Garralda, a Cuauhtémoc Cárdenas, también lo entrevista, a varios de los protagonistas que en 1999 estaban en el ojo del huracán ante este hecho tan atroz. Pero si tenemos un poquito de memoria, TV Azteca vende mucho este hecho terrible, como si fuera el único y gran hecho horrible acaecido en el país. No, señoras y señores. Por allá del año de 1987, hay que recordar, sobre todo para los chavos, había un cantante de balada romántico, muy buen cantante además, que era ni más ni menos que Víctor Iturbe, alias el Pirulí, porque así pues, era muy flaquito, y era un personajazazo también del medio del espectáculo mexicano. Inclusive llegó, no recuerdo, pero creo que no, se fue en 1987, tal vez ya no estuvo en la Carabina de Ambrosio como invitado, que era uno de los programas que de repente tenían unos invitadazos, un programa de comedia que condujo Gualberto Castro y César Costa, que tuvo muchísimo éxito y que también tiene muchos mitos ese programa. Pero, por ejemplo, cuando Víctor Iturbe, el Pirulí, es asesinado allá en su casa en el Estado de México, sí, fue un gran revuelo, pero se apagó. Y digo que se apagó en comparación al hecho que sucedió con Paco Stanley, ¿verdad? En el caso de Víctor Iturbe también parece que fue un ajuste de cuentas en el sentido de que él debía cierta cantidad de dinero a un personaje pues del narco, ¿verdad? Se rumoró mucho y parece que se afirmó mucho en la prensa de ese tiempo, de 1987. No se hicieron tantas investigaciones y sobre todo no se hizo tanto escándalo como con Paco Stanley. Prácticamente la desgracia de Paco Stanley parecía un circo, porque casi era la transmisión en vivo, como si TV Azteca y Televisa ya estuvieran a la espera de que pasara esto, porque además había una gran coordinación de cámaras, de helicópteros de Televisa, de reporteros de Televisión Azteca que llegaron, pero de volada la noticia, ¿verdad? Porque curiosamente durante esos años se puso muy de moda el asalto bancario y casi no había ese tipo de transmisiones en inmediato cuando pasaba un crimen así o una de estas cosas. Estas televisoras pues siguen sacándole jugo y hay una cosa muy interesante en el documental de Osorno, del señor Osorno, que dicen por ahí que el único que no aceptó ir a hacer entrevista a este lugar y al único que creemos que tiene la verdad de los hechos de este crimen, pues fue Jorge Gil, que también fue colaborador de Paco Stanley en sus últimos días allá en Televisa y después que él junto con Mario Besares pues se van a
a Televisión Azteca, que también son otras cosas que no comentan en estos documentales, que no comentan en estas situaciones. Por eso estamos hablando de antecedentes, nos fuimos hasta 1987 y hasta la fecha, bueno, pues en el caso de este cantante popular y que también tuvo su gran época, Víctor Iturbe el Pirulí, pues desde ahí también no se sabe quién fue. Es parecido porque también se le debía tanto dinero a un capo y también por eso fue un ajuste de cuentas. Nada más que hay que pensar que en ese tiempo, en ese momento, se consideraba que estos capos eran capos de acervo. Así en alguna plática que tuvimos con jueces allá en el estado de Culiacán hace más de 10 años, en una comida platicaban ellos eso, decían, es que ya no existe el narco de acervo, ya no. ¿Qué quería decir esto? Que antiguamente, pues entre ellos, estos señores, pues se arreglaban las cuentas entre ellos mismos, no tocaban para nada a la población civil, eso es a lo que se refería, y que si había un ajuste de cuentas, iban directamente sobre la persona que, pues con la que tenían que realizar esos hechos. Así estaba planteado. Por eso saltan muchas dudas, ya saben que yo soy del piensa mal y quién sabe qué pasará. Acerca de este caso de Paco Stanley, porque todo se va casi siempre a atacar en ese momento pues a Cuauhtémoc Cárdenas, pero hay que ver a la distancia que es la primera vez en la historia de la política mexicana que el PRI pierde en el entonces Distrito Federal. Así es, ya el PRI salía de estar dominando la Ciudad de México y entonces ganaba en ese momento un partido que se había formado ya como un partido neto de izquierda, que era el PRD, y que ahora ese partido en la actualidad pues, está totalmente deshecho, está totalmente ya lleno de gente que no es muy, que no cubre un perfil muy ético que digamos. Pero en ese momento Cuauhtémoc Cárdenas gana las elecciones como jefe de gobierno de la Ciudad de México y es el acabose para los medios hegemónicos de que la izquierda haya llegado a la ciudad. Dentro de todo este marasmo, si vemos estos documentales, si vemos las cápsulas que hay, documentales en YouTube, en las plataformas, pues casi si lo vemos desde afuera, todo va precisamente a culpar a este gobierno. Y empieza a haber toda esta guerra de ataque, que curiosamente a nivel medios de comunicación, hablando de Televisa y de Televisión Azteca, pues parecía que la orden era conmover y dar y despertar el miedo. Así es. Como les decía, pues es el primer reportaje que surge en vivo con música de fondo, donde todos empiezan a hablar de una forma así catastrófica y además empieza a ser demasiado tendencioso, porque empiezan a hablar de qué va a ser de los mexicanos y le estamos hablando de un hecho que sucedió hace más de ya casi 25 años. Así es. Y estas televisoras lo ponen como el apocalipsis, cosa que estas televisoras callaron muy bonito, ¿verdad? Desde el sexenio de Fox, Calderón y Peña Nieto, ¿verdad? Se quedaron callados. Nunca pasó nada, ninguna desgracia en el país. Pero hasta la fecha, bueno, pues sabemos que no se ha aclarado nada, que sigue el revuelo como si fuera un chisme. Ya se culpó al narco, que sabemos que quién sabe si haya sido o no. Pero por ahí dice, o como decía Elliot Ness, sigue el dinero, ¿verdad? Para saber quién es el que se beneficia o quiénes se benefician, pues con la muerte de este conductor. Hay que recordar que también en esos años está el presidente Ernesto Zedillo a cargo del país y que también, si ponemos un antecedente que sembró a la nación, fue el asesinato del candidato Luis Donaldo Colosio, y que precisamente Ernesto Zedillo, que era su coordinador de campaña, toma la candidatura y llega a ser presidente después de lo llaman magnicidio, pero de este asesinato del candidato del PRI. Otro hecho también importante que no se menciona, pues es que surge el Ejército de Liberación Nacional, el EZLN, allá en Chiapas. Empiezan a pasar varias cosas en el país muy importantes que evidentemente estas televisoras van a ocultar debajo de la alfombra. Empiezan a generarse movimientos políticos, sociales y estudiantiles en el país, porque hay que recordar que también en este año de 1999, queridos amigos y amigas,
se intentan subir las cuotas de la UNAM, así es, y surge la huelga de la UNAM. ¿Y cuánta noticia y cuánta información Televisa o Televisión Azteca dieron? ¿Saben cuánta? Casi empezaron a empatarse a dar este tipo de noticias tendenciosas y subjetivas, casi como al inicio del movimiento estudiantil de 1968, donde los estudiantes eran malos, eran flojos y demás. Después, años después, lo vamos a ver con este rector, José Ramón, ¿cómo se llamaba? Este rector, el que les puso ninis a los estudiantes, ¿verdad? Un hombre que no llega muy legalmente a ser rector de la UNAM y que evidentemente menosprecia a los mismos alumnos. Esto se está gestando aquí en estos años de 1999, antes de que México entre al flamante siglo XXI, al año 2000. Esto así a grandes rasgos está pasando, porque ninguno de estos documentales, queridos amigos y amigas, menciona estos hechos. Y a veces para comprender un poquito este tipo de situaciones, pues hay que echarnos una chapuceadita a la historia, ¿no? Como a ver qué pasaba en México en ese momento. Si revisamos en el internet, pues de repente estaba a salir que creo que había campeonatos de fútbol y México. Ya saben que al pueblo pan y circo, para distraerlo. Pero esto es lo que pasa. Parece que las dos televisoras se ponen de acuerdo para generar un juego muy sucio a través del morbo y de generarle miedo a la gente, a través de este suceso, de este hecho tan terrible como es el asesinato de este conductor. Como les decía, pues el objetivo es conmover y sembrar el miedo en el espectador. Y se hace todo un circo muy grande, muy grande, muy grande alrededor de esto, que hasta la fecha no se ha esclarecido exactamente quiénes son netamente los responsables. Hasta la fecha se está culpando o se está responsabilizando a gente que, perdón por la opinión, es mi muy particular punto de vista, que a lo mejor ni vela tiene ahí en el entierro. Por eso, como decía Elliot Ness, sigue el dinero, ¿quién se beneficia con esta muerte? Porque según lo que hemos visto e investigado un poquito, pues parece que al señor Stanley le iba súper bien económicamente, le iba muy bien con sus negocios, porque además sí se generaba un billetote, se llevaba el señor por los anuncios en su programa. Era el número 1 de la televisión a nivel nacional. Mucha gente veíamos ese programa. Claro que sí, que ahora un programa como el que hacía Paco Stanley en este tiempo no tendría cabida, no tendría lugar en la televisión mexicana. Pero volviendo a esto, hay que recordar, nuevamente lo menciono, el PRI perdió el Distrito Federal y de ahí Televisión Azteca se vuelve así, se pone una etiqueta disque de patriota y solidaridad con la gente, cosa que fue una mentira terrible, porque de repente nos vemos como espectadores, nos vimos involucrados en este pleito entre Samuel del Villar, que era el procurador de la Ciudad de México, y la televisora TV Azteca. Vemos un Ricardo Salinas Pliego saliendo a dar una noticia terrible y dolorosa acerca del asesinato de Paco Stanley, y cuando lo vemos en este documental del show, lo vemos con un cinismo, yo diría que hasta falta de respeto para el espectador, al igual que Jorge Garralda, que estos dos personajes tenebrosos, en el momento de este hecho, los vemos como casi unos próceres, ¿no? Jorge Garralda casi llorando y golpeando con el puño. Yo creo que de ahí salió después su famosísimo programa, que era también como darle a tole al dedo a la persona, sí, porque además era así, ¿verdad? Así era él. ¿Y sabe qué? No se deje, o quién sabe. Así, pero miren, a tolito con el dedo daba el señor Garralda. Hizo su circo casi llorando, este señor dueño de TV Azteca, que además, hay que recordar, y que además lo evade de una forma vulgar y grosera, porque le preguntan, ¿verdad?, si Raúl Salinas, el hermano de en ese entonces expresidente Carlos Salinas de Gortari, le prestó dinero para la compra de TV Azteca. Para los jóvenes, TV Azteca anteriormente era el único canal o la única cadena televisora del Estado, y era el Instituto Mexicano de Televisión y Medición, y se generaban programas para toda la gente, como lo hace ahora Canal 11, por ahí Medición en esos tiempos de los 80 todavía,
generaba programas para el pueblo de México, pero ya saben que cuando llegó el neoliberalismo a atacarnos tan fuerte con Carlos Salinas, se privatiza también pues esta empresa televisiva y queda a favor de estos medios tendenciosos, y el mejor ejemplo es este hecho, es este hecho donde le genera muchísimo dinero a ambas televisoras. Hay que ver también los periódicos que en ese momento publican cuánta ganancia tienen a través de este hecho atroz. A través de este documental y lo que vemos en el internet, casi siempre dicen que Paco Stanley le debía dinero a cierto personaje del narco, ¿verdad? Le debía mucho dinero, pero otros dicen que no, pues Paco Stanley ganaba muy bien, y se lo creo, porque en ese tiempo se pagaba súper bien la publicidad en televisión. Una mención de un producto era dejar miles de pesos al aire, en serio, así nada más por comentarles este tipo de cosas. Por eso es importante pensar, hay que seguir el dinero, quién se vio beneficiado económicamente con la muerte de este personaje, que no se ha tocado en internet, no se ha tocado tan a fondo, porque ¿quién estaría detrás de esto? Hay que recordar que con el asesinato de Colosio, aquí voy a hacer una comparación, válida sea la comparativa. Mi querido David, bienvenido, saludotes y un abrazo. Pues hay que recordar cómo está el país. Acuérdense que surge este movimiento zapatista y después viene, no es cierto, primero viene la muerte de Colosio y después viene el movimiento zapatista. Hay un revuelo en el país, pero tremendo, tremendo, tremendo. A reserva de muchas cosas, ya saben que yo soy bien mal pensado, por eso digo, todo lo que yo planteo aquí es mi perspectiva, mi punto de vista. Y de repente, cuando surge lo de la huelga de la UNAM, aunado a que ya el PRI, nuevamente lo repito, pierde la Ciudad de México, pues prácticamente los medios duro contra el PRD en ese tiempo, vamos a decirlo así, en ese tiempo duro contra Cuauhtémoc Cárdenas. Anécdota importante, en ese tiempo su servidor trabajaba en una estación de radio, cuyo dueño pues es el señor Vázquez Raña, ¿verdad? Yo trabajé en ABC Radio y recuerdo que ese domingo nosotros teníamos un programa nocturno en la radio, en ABC Radio 760 de AM. Oye, pues es que yo fui la voz oficial también. Y resulta que llega el jefe de producción, nos reuníamos para organizar programa de esa noche, de esa madrugada, y estábamos muy contentos porque había ganado precisamente ya la ciudad un partido de izquierda. Y de repente pues llega nuestro jefe de producción y nos dice, pero muy amablemente, muchachos, en ese tiempo éramos jóvenes, muchachos, hay que recordar que en esta estación nosotros somos priistas, pero ya saben que hay libertad de expresión siempre y cuando ustedes tengan los pelos de la burra en la mano, pero somos priistas. Entendimos el mensaje, por lo tanto abrimos programa, no podíamos hacer ninguna mención acerca de quién fue el ganador de la gobernatura de la Ciudad de México. Así que pues el equipo de producción de ese programa, que se llamaba El Sereno, pues decidimos abrir con una canción nada más simbólica, una canción muy tradicional mexicana que se llama Caminos de Michoacán. Fue lo más que pudimos hacer. Y afortunadamente no nos llamaron la atención, ni nos regañaron, y el programa pasó sin pena ni gloria porque no hubo ninguna mención acerca de eso, dadas las indicaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que los medios masivos de información, que en ese momento se llamaban El Cuarto Poder, y que les recomiendo una película también, hablando, antes de que se me olvide, con John Travolta y Dustin Hoffman, acerca de eso, se llama El Cuarto Poder. Es muy interesante la película, y sí, trata esto. ¿Por qué Cuarto Poder? Porque los medios eran prácticamente eso. Tú diciendo que eras reportero te podías meter a donde fuera y sacar las notas que quisieras, siempre y cuando estuvieras a favor de quien estuviera ahí bailando en el poder. Ya en ese entonces sabíamos del chayotazo, del payolazo, los que trabajábamos en los medios, y que muchas veces, muchos de nosotros, que somos los que no teníamos chamba, pues nunca aceptamos ni el sobrecito que llegaba, ni la mordida, ni el payolazo, ni el chayotazo. Por hocicones, y decir la verdad, pues siempre nos fueron sacando de muchos medios informativos. Pero bueno, siguiendo con esto, con el documental, el documental pretende tomar una postura crítica, pero desgraciadamente a mi gusto la pierde.
¿Dónde pierde la postura crítica? Cuando aparece, a mi gusto, el gambusino de la televisión, este analista, que a mí en lo particular me cae muy bien, es muy simpático, y digo gambusino de la televisión porque se pasa buscando pepitas de oro en su crítica de tele, que es Álvaro Cueva. Me cae muy bien, es un señor muy objetivo, pero a partir de ahí ver a Álvaro Cueva en su maravilloso siempre stand-up, es un tipo muy simpático. A mi gusto, después de lo que se iba tratando en el documental, como que baja un escalón. Sigue el documental con los capítulos, se los estoy espoleando, pero no la información. Y de repente viene a mi gusto muy particular un tremendo desagrado y mal sabor de boca cuando me presentan a dos seres de ultraderecha hablando de comedia. Gente que en mi muy particular punto de vista dudo que tengan estudios sobre arte y que sepan definir lo que es la comedia. Porque lo que ellos dicen en ese documental hablan sobre la comicidad, ni siquiera la comedia. Yo creo que los pobres necesitan instruirse un poquito, leer inclusive a los griegos desde Aristófanes. No les haría daño leer este concepto sobre Molière y después sobre Lenny Bruce, para que entiendan un poquito la transformación de la comedia como crítica social, no como tentempié, como lo utilizan estos dos personajes que son estandoperos, y uno de ellos sabemos que le tira, pero lodo y porquería y media a la 4T, si es Chumel Torres, sale en ese documental. Y a mi gusto es muy desagradable que un personaje tan oscuro como el de una opinión sobre un hecho que ni le va ni le viene, y también sale esta estandopera, Sofía Niño de Rivera, que por ahí dicen las malas lenguas que es hasta prima de Peña Nieto, y que sabemos que a mi gusto, el mal gusto, ¿verdad? No tiene límites, y sabemos que esta señora pues ha ocupado inclusive el teatro más importante de Zacatecas, que se llama... El Teatro Calderón. El Teatro Calderón es el más grande, el más bonito, el que está ahí al lado de Catedral de la Virgen de Guadalupe. Es un teatro hermosísimo y la señora lo ocupó para hacer su stand-up. Y a mi gusto, perdonen ustedes, pero pues si quiere usted ver stand-up, vea el stand-up Chairo, Aníbal el Muerto, al tío Robert, al Cojo Feliz, a Ojitos de Huevo, porque ellos hacen un stand-up realmente de crítica social, y tenemos, como en otros programas lo mencionamos, el stand-up fifi, ¿verdad? De la Condechi y la Roma. Pero bueno, a mi gusto esto se echa a perder en el documental cuando ve estas figuras que salen ahí, hablando como si tuvieran todo el conocimiento. No. Una cosa es que los medios hegemónicos te compren las babosadas que haces, y otra que tengas la verdadera razón, capacidad e intelectualidad para hacer comedia. Nuevamente les repito cómo es el concepto de comedia. Comedia es una crítica social siempre que va y llevará al espectador a la reflexión. Es una comedia que avienta verdades tal cual y no es tendenciosa como estos la ocupan, ¿verdad? Para mi gusto son cuentachistes que son cómicos más que comediantes. Y los cómicos, perdón, pero sin demeritar, tenemos grandes cómicos como lo es Jorge Falcón, que saben contar muy bien chistes, como en su momento lo fue el señor Polo Polo, como lo hace Teo Domínguez también. Son cuentachistes sin demeritar porque también hay que tener talento. Pero estos dos personajes oscuros salen ahí, y a partir de ahí se me cayeron las palomitas. Dije, también que íbamos. Y ahí participan ellos muy doctamente dando su opinión sobre lo que es comedia, pero sí les recomendaría que se leyeran al menos unas obras de teatro para que supieran cómo se elaboraba la comedia. Pero ya sabemos que en este país ya cualquiera da cursos y talleres de stand-up comedy, todo el mundo se siente ya stand-upero. Pero bueno, yo nada más digo, ¿verdad? Eso es harina de otro costal. Pues siguiendo con esta opinión de ultraderecha, el documental de repente se va para allá y pierde como esta línea de investigación que realmente allá más de 20 años de este hecho, pues debería estar más claro, ¿verdad? Pero parece que siguen revolviendo, es como revolver la olla de los tamales y echándoles más y agüita para que rinda más y seguir viviendo pues de este hecho. Se crea toda una estructura para atacar al gobierno de izquierda en ese momento de la Ciudad de México a nivel nacional, para evitar todo posible conato de que en otros estados pues la izquierda llegue. Por ahí en Zacatecas llegó la primer gobernadora en Zacatecas, ¿cómo se llamó? Que en ese tiempo fue muy popular, Amalia Hernández, que también era de este partido. Empezó a causar revuelo
Pero ustedes saben que cuando el barco se hunde, pues las ratas son las primeras que lo abandonan y que saltan a otros partidos, ¿verdad? Como en este caso, pues pasó con el PRD hasta que lo pudrieron. Aguas Morena, no te vayas por ahí, porque por ahí está sucediendo lo mismo y esperemos que Morena no se vuelva en el PRD del siglo XXI. Cuidado, cuidado con esto. Se creó un mártir realmente a través de este hecho, se volvió un mártir Paco Stanley de la violencia que sucedía en el país. Ah, miren nada más. Y estas dos televisoras tan calladitas que se quedaron durante el sexenio de Calderón y desde Fox, así calladitas, desde Fox, Calderón y Peña Nieto, ¿verdad? Para estas televisoras, pasta de conchos, guardería ABC, Acteal y Aguas Blancas, nada, ¿verdad? Esos no eran actos atroces que pasaban sobre campesinos, sobre gente desvalida. Se les olvidó, ¿verdad?, a estos medios, a estos próceres de la información como el señor Tenebroso Garralda, que además con un cinismo se presenta en este documental. Por eso es interesante ver las actitudes de estos personajes tan tenebrosos, para que sepamos que ellos son la imagen de estas televisoras y que esta actitud es con la que han manipulado al público durante décadas. Por eso ahorita el agua les está llegando a los aparejos. ¿Por qué? Porque hay redes sociales que esperemos nos duren mucho, aunque ya vemos que en algunas plataformas pues ya hay mucha censura, ¿verdad? Quién sabe quién está detrás moviendo ahí los hilos de todo esto. Pues sí, después de este terrible hecho con Paco Stanley, ya estaba esta campaña de desprestigio, de morbosidad y de implantarle miedo a la población que Televisión Azteca realizaba. Cuando esto empezó a suceder, evidentemente el Procurador de Justicia de la Ciudad de México, en ese momento del Distrito Federal, Samuel del Villar, es el primero que saca la información de las investigaciones. Entre ellos ya sabemos que todos empiezan a desprestigiar a Paco Stanley. Pero ¿por dónde iban las investigaciones? Que también Televisión Azteca se ve afectada y, oh sorpresa, meses después otra conductora, hoy senadora, ¿verdad?, panista, doña Lili Téllez, que la gran labor que ella ha hecho por México, hay que reconocerla, el donar una ambulancia usada, no cualquiera lo hace, hay que aplaudirle a la señora, pues sufre un atentado y también curiosamente responsabilizan a la Ciudad de México. Entonces de repente, a ver, ¿cómo está esto? ¿No? O sea, ¿cómo está esto? ¿Por qué Lili Téllez, que era una personalidad que no era tan brillante en ese tiempo en Televisión Azteca, traía una camioneta blindada y el señor Stanley, siendo una mega personalidad, no traía camioneta blindada? Piensa mal y acertarás, diría don Maquiavelo. Entonces, ¿por qué uno sí y por qué uno no? ¿O por qué uno sí andaba con camioneta blindada? ¿El miedo no anda en burro? ¿O ya estamos en una época donde la televisión se vuelve descaradamente tendenciosa para seguir generándole miedo a la población? Que es con este autoatentado y que también curiosamente se van contra Samuel del Villar y con el jefe de gobierno Cuauhtémoc Cárdenas. Se van contra ellos así directo y a la yugular. También, bueno, de las cosas que le preguntan ahí en el documental del show de Paco Stanley, es a este señor Salinas Pliego, que cuánto dinero le prestó Raúl Salinas. ¿Quién fue Raúl Salinas? Era el hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari, que después va a dar al Tamborín, allá en Almoloya de Juárez, y que curiosamente hace poco, ¿verdad? Hace unos años, hace unos años, ya salió en libertad el señor y le devolvieron sus millones de pesos como si no hubiera pasado nada. Igual a Chayito Robles, ¿verdad? Híjole, esa Suprema Corte de Injusticias, en serio que ya debería de publicar su tabulador para saber cuánto cuesta un amparo, cuánto cuesta un lavado de imagen. Pero pues bueno, no, los ciudadanos de a pie no tenemos esa virtud, más que pues aplicar nuestro derecho, que esperemos se respete en las urnas, ¿verdad? El pueblo deberíamos de ser los que exijamos que esos puestos los ocupen personalidades éticas y responsables, no irresponsables que permitan la puerta giratoria cuanto
delincuente allá ahorita. Pero bueno, eso es harina de otro costal, ¿verdad? Una cosa también les decía, bueno, ¿quién se beneficia con Paco Stanley hasta la fecha? Este documental ha sido el número 1, ha tenido un auge tremendo de audiencia en la televisión, bueno, en las plataformas, que ha hecho que mucha gente, pues bueno, volvamos a ver los videos que le van dando la vuelta y la vuelta y la vuelta a lo mismo, pero nunca nos preguntamos que una de las personas que resultan heridas en este hecho es ni más ni menos que el reportero y periodista ex Televiso también, que se va con Paco Stanley, Jorge Gil. Este señor, durante estas investigaciones y todo este proceso, genera un libro que se llama Mi Verdad, ¿verdad? Ajá. Que después este prócer del arte popular que se llama Niurka va a publicar después su libro también con Mi Verdad, ¿verdad? Esta señora Niurka. Pero Jorge Gil lo publica por ahí. No hay análisis serios en el internet, ya estuvimos buscando, y pues no hay algo concreto más que buscar el libro y leerlo. Pero estuvimos buscando unos videos que yo recuerdo que había y que ya no están, de los careos que se hicieron entre Jorge Gil y Mario Besares, ya cuando Mario estaba pues ya en prisión. Los carearon y Jorge Gil le afirmaba unos hechos que Mario Besares negaba. Así nada más me acuerdo, por eso hasta lo borraron ese documental. También hay una cosa que no se menciona en ninguno de estos hechos, es que, híjole, yo he andado como ajonjolí de todos los moles en esta vida. En aquellos años de 1999, nada más que luego les presumo en qué andaba trabajando yo. Si tengo la imagen la voy a poner para que la vean. Ahí está. Pues estaba trabajando y dando talleres de capacitación en cuanto a actuación y caracterización o disfraz a agentes de gobernación, sobre todo para los que hacían operativos. Tuve la suerte de impartir unos 2 diplomados sobre esta cuestión de cómo caracterizarse en la voz, en lo físico. Y curiosamente, en este momento, yo me entero, mucho antes de que pasara el hecho, porque ahorita ya lo podemos decir, por allá de 1999-98, hay un despido masivo en Televisa, corren a mucha gente. No recuerdo, creo que fueron más de 200 trabajadores de Televisa, y tiempo después de este despido masivo, viene el cambio de Paco Stanley de Televisa a Televisión Azteca. Algunos de los alumnos de ese taller, alguna vez platicando, decían que Gobernación había metido agentes infiltrados en Televisa, pues para descubrir ciertas irregularidades, y curiosamente, bueno, no me dieron más información porque pues no, tampoco se les va la lengua, afortunadamente. Y tiempo después viene este despido masivo y Paco Stanley se cambia de televisora. Este éxodo de Televisa no se menciona, todo queda en el olvido. Por eso es importante para los amigos y amigas que gusten ver el show, este documental, que es bastante entretenido, no se va a arrepentir de verlo, pero sí, véalo con la perspectiva del contexto histórico que pasaba en esas décadas, en esos momentos, para que también ustedes mismos saquen su conclusión. Es muy importante que ustedes definan una conclusión acerca de este hecho. El hecho real de lo que se vivió es una tremenda manipulación hacia el pueblo de México. Nuevamente lo repito, a generar esta inseguridad, a culpar en ese momento, como es la costumbre de la derecha mexicana, a culpar en ese momento a la izquierda que está tratando de poner la casa en orden. Y hay que recordar que durante estos periodos, sobre todo cuando después de Cuauhtémoc Cárdenas va a llegar después Andrés Manuel López Obrador, son los momentos en que la Ciudad de México tiene el nivel de seguridad más alto que no se ha alcanzado hasta la fecha, ¿verdad? Porque después ya echaron a perder a la Ciudad de México, por ahí tenían hasta oficinas blindadas antes de que Claudia Sheinbaum llegara, pero bueno, eso es harina de otro costal. Carlita, saludos allá a Quintana Roo. Oigan, invítanos, Carlita, allá a dar una vuelta allá por Bacalar para ver cómo van las obras del Tren Maya. Nada más para ir a checar, porque híjole, qué doloroso es ir allá a Bacalar, a esa laguna maravillosa. Saludo y Smoke, un besote para todos los amigos allá en Chetumal,
que los extrañamos muchísimo, cómo añoramos esos talleres, esas capacitaciones que dábamos para la comunidad artística allá en el Caribe mexicano. No sean gachos, invítenos, en serio, miren, podemos hasta poner una oferta. Híjole, me voy a ver bien arrastrado, pero bueno. Y voy a sacar luego mi letrero así, cambio talleres por vacaciones, pero no. No, pero sí, si se puede, invítenos, es un placer estar en esos lugares allá. Y saludos a todos mis amigos allá de Chetumal, de Cancún, allá en Quintana Roo y hasta Honduras también, por allá. Un abrazote para todos ustedes. Esta cuestión de entrevistas, volviendo con el documental del show, pues prácticamente es como estar dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, porque el engranaje que falta en esta entrevista, en este documental, pues es ni más ni menos que el señor Jorge Gil, que es el único personaje en los medios que a partir de este asesinato se va de los medios invasivos de comunicación, ya no vuelve a aparecer. A diferencia de don Mario Besares, ¿verdad? Porque después de que sale de prisión, ya lo exoneran y demás, pues intenta hacer lo mismo que Paco Stanley y pues nanay, ¿no? Ya trae un signo marcado, muy marcado. Trató de aplicar la misma fórmula. A mí me tocó verlo en televisión hace unos 8 años allá en Monterrey y pues la verdad era, lo voy a decir abiertamente, pues era patético ver que estaba haciendo una mala copia de lo que había logrado hacer con Paco Stanley y pues no. Nunca segundas partes fueron buenas, aunque nos embadurnen de superhéroes, ¿verdad? En el cine. Eso es muy, muy, muy evidente. Y bueno, hablando de cine, una de las cosas que también pasan en ese momento, aparte de los estrenos de cine, es que también viene el Papa Juan Pablo II, viene en 1999 por 4ª vez a México. Hay que ser honestos, ¿verdad? Ya sabemos que las visitas del Papa durante el periodo todavía sedillista y después foxista, se vuelven nuevamente como atole con el dedo para la gente. ¿Qué pasa en el país o qué tan grave puede volcarse una situación en el país como para traer al máximo? Ay, es que no, se está moviendo esto, ya nos están espantando, se está moviendo solito, miren, esto es como paranormal. La cámara que tenemos para el Face se está moviendo solita se está moviendo, y no suena la alerta sísmica, sino ahorita salimos corriendo, pero bueno. Ven, es que como estoy hablando del Papa, ya ahí están las fuerzas psíquicas del Vaticano, ya empezaron en acción. Pero, ¿qué pasa o qué ha pasado en el país cuando hemos recibido las visitas del pontífice? ¿Sí sabía usted que las visitas del Papa a nuestro país las cubre el gobierno de México? ¿Usted sabía eso? No sabía. Pues sépase eso. México cubría todos los gastos de todo el personal que acompañaba al pontífice en todas sus visitas, hasta el emperador hasta Ratzinger. Todo les cubrían, y curiosamente la última visita que tuvimos de un papa fue a Guanajuato, que fue precisamente Ratzinger, que después renuncia al papado y entra el Papa Francisco. Pero bueno, ¿qué pasaba en el país para traer al Papa, verdad? Para apaciguar a la población. Y evidentemente estos dos hechos muy importantes, el hecho más sobresaliente del cual no se habla, pues es la huelga de la UNAM, cuando quisieron subir las colegiaturas. Y hay que recordar que son los años dorados de la privatización de la educación, cuando los medios hegemónicos empiezan precisamente a atarantar y a llenar de basura cuanto pueden para invadir las mentes de toda la juventud y niñez y adultez mexicana. ¿Sí? Y bueno, en este caso sabemos que a Televisión Azteca le sale el tiro por la culata en algún momento, porque ellos tenían esta campaña de Vive sin drogas, que fue una cosa muy, muy fuerte, pues donde precisamente se vuelve este ataque de televisora contra, prácticamente la que arremetió contra TV Azteca, contra el gobierno de la Ciudad de México fue Televisión Azteca. Y se volvió este pleito con Samuel del Villar y demás, y evidentemente la Procuraduría empezó a aportar pruebas. En este documental muchos se quieren quitar esa responsabilidad que tenían,
y de repente nos aparecen, híjole, sí se los voy a espolear, iba bien, de repente iba bien, el primer bachezote, ya se los dije de este documental, son estas dos personajes tenebrosas y chafas del stand-up, sí, y después el otro bachezote es el final, que me lo ponen como final de película de Marta y Gareda, donde uno de los protagonistas de este documental aparece en la playa hablando de la soledad y de cómo les transformaron. No, señores, o sea, va bien el documental, es interesante, es muy entretenido, pero pues siguen contando la misma, no cambia de dirección. Aquí hay uno que otro hecho que sí se cuenta, que vale la pena que ustedes, amigos, amigas, pues lo analicen y pues cuéntenos su opinión, a ver qué les parece, qué están viendo, qué hay que ver y leer entre líneas de lo que nos está diciendo este director, que a mi gusto parece ser una persona seria, que se ha hecho investigaciones pues al menos bien organizadas y muy bien estructuradas. Por eso tiene su mérito este documental. Pero pues ya saben que al pueblo pan y circo, nuevamente va la pregunta antes de cerrar, pues va la pregunta nuevamente, ¿quién se benefició o quién se sigue beneficiando con la muerte de Paco Stanley hasta el momento? ¿Cuánto dinero sigue generando esta morbosidad con la que de repente se habla de él? Porque ya sabemos que aparecen muchos expertos dando su punto de vista, pero a mi gusto y parecer, la única persona que puede tener la realidad y la verdad de este caso no está disponible para ninguna entrevista. Esta persona ya hizo su libro, esta persona se retiró de la vida pública. ¿Por qué? Por algo será. ¿Qué tanto sabe? Solo él. Y ahí está un libro que hay que conseguir, porque ya buscamos en el internet y no hay un análisis crítico o una crítica seria sobre este punto de vista, que sería una de las grandes piezas que faltan para entender este hecho con el cual se manipula allá en 1999 al pueblo de México, creándoles un mártir. Hay que recordar en qué momento surgen estos mártires. Uno de los más grandes, evidentemente, fue Pedro Infante. Hay que pensar qué pasaba y hay que investigar qué pasaba en ese año que muere Pedro Infante, porque de repente todo el medio del espectáculo lo reduce a meros chismes, que también es otra cosa que en el 99 se pone de moda. Ya está la señora Chapoy y el señor Origel, ya están con este inicio de estos tenebrosos programas de chismes, con un título rimbombante que se llama programas de ¿qué? De periodismo de investigación les llaman, ¿no? O algo así. Y dices, ¿qué? O sea, el saber de qué color son los calzones que una vedette se pone, o el saber si este artista le puso el cuerno a la otra, y si saber que la otra salió borracha de un antro, ¿eso es periodismo? Aquí lo vemos, queridos amigos, queridas amigas, cómo se empieza a desvirtuar todo, ¿verdad? Estas personalidades que llegan a la televisión y que empiezan a promover la estupidez humana, el mal gusto, la mala información y el morbo al pueblo de México. Ahí lo tenemos, es el origen también de todo esto. Y hasta la fecha, ¿verdad? Hasta la fecha. Deporte nacional, el chisme mexicano. ¿A quién no le interesa un buen chisme? Pues estas personas siguen sacando jugo de esto, nada más que ahora pues ya estamos un poquito más despiertos como para decir muy particularmente, en mi caso, pues a mí me viene valiendo gorro si fulanito le pone el cuerno a la otra o si la otra ya lo engañó. Entonces, ahí inclusive hay un programa de tipo Big Brother que todavía siguen haciendo y digo, ¿realmente la gente los ve? Pues mejor, señora, si a usted le gustan estos programas, cómprese unos hámsters, téngalos enjaulados ahí. Y, sí, pues para que vea cómo reaccionan. Además, estos animalitos son nobles, no van a fingir. Sí, perdón para toda la comunidad que respeta a los animalitos. Fue una metáfora, fue un símil. Gracias. Ay, es que si estas generaciones, y son generaciones de cristal de, ay, no, pero bien que se echaban sus tacos de carnitas, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, eso es harina de otro costal. Y bueno, pues ya vamos cerrando este programa. Les agradezco mucho. Ya saben que la mejor opinión y la última opinión es la de ustedes. Ustedes saben qué piensan sobre este tema, qué piensan acerca de esto,
¿Ya vieron el documental? Compartan su opinión aquí en YouTube, en Chaválvarez. Ahí estamos a su servicio y disposición. Ahí están nuestras redes sociales, también en Instagram, Chaválvarez MX, y en TikTok, Chaválvarez. Ahí nos podemos encontrar y recibir las opiniones, aparte de que es muy importante saber qué opinan sobre esto. Nos siguen dando a tole con el dedo, se están creando mártires para ser cortinas de humo, distractores. Estos hechos tan atroces, hacia dónde llevan la atención del pueblo de México, qué es lo que ellos quieren hacernos creer. Ya saben que la mejor opinión es suya. Y pues para opiniones, no sea malito, no sea malita, comparte este programa si le gustó y pínteme un dedo, por favor, pero que sea Y ya saben, les doy nuevamente las gracias. Ya voy a empezar, sí, muchas. ¿Cómo dice el dicho otra vez? ¿Qué? Aquí no se puede fumar. Aquí no se puede. Me están diciendo que si tengo cigarro, no tengo cigarro. El que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Y bueno, pues a mí me da mucho gusto estar con ustedes. Un abrazote para ustedes. Que tengan un excelente inicio de semana. Sigan apapachando a sus niños ya que están de vacaciones. Cuídenlos mucho. Cuídenlos mucho, ya saben que aquí estamos, me despido, soy su amigo Salvador Álvarez, dándoles nuevamente las gracias y recordándoles, cuídense mucho, pórtense bien, nos vemos, hasta la próxima, bye. Chaválvarez, suscríbete.